Pandemia a nivel mundial, desórdenes sociales, volcanes que se activan, sonidos en los cielos, avistamientos ovni por todo el planeta. Este 2020 es sorprendernos, pero son señales de algo que se avecina. En viaje a otra dimensión, el anticristo y el final de los tiempos, posible realidad. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, en el programa número 1 de la noche limeña. Muy buenas noches, queridos viajeros de dimensiones. Empezamos el episodio de esta noche con un tema que tiene que ver con lo que está sucediendo en los últimos tiempos y que mucha gente, en las redes sobre todo, hablan acerca del fin del mundo, el final de los tiempos y otras visiones apocalípticas. Y dentro de ese contexto se habla acerca de esta figura bíblica llamada el anticristo, ¿no? O sea, aquel personaje que iba a salir al final de los tiempos y que iba con los huestes del mal, ¿no? Algo así como la figura opositora contraria a Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, se teje una serie de temas al respecto. De hecho, la visión que muchos tienen del anticristo es la visión hollywoodense, ¿no? De películas como La Profecía y otras por el estilo. Pero, ¿cuál es la realidad, en realidad, de este personaje? Es un personaje que se basa en las Sagradas Escrituras. Hay algo de creatividad colectiva, de mito, de guiones de Hollywood. ¿Qué es en realidad el anticristo y cómo se puede reconocer el final de los tiempos, ¿no? Este tema que circula mucho en internet, en las redes y que está en el imaginario colectivo es el cual hemos decidido tratar esta noche, y para lo cual vamos a tener a destacados especialistas hablar acerca de el anticristo y el final de los tiempos, posible. Pero antes de escuchar sus tan interesantes llamadas, vamos a los titulares de esta noche. Radio Capital. Sedapal alertó que es falso el comunicado que circula en redes sociales, que anuncia la suspensión del servicio del 5 al 7 de julio. El ministro de Salud, Víctor Zamora, anunció que el gobierno y clínicas firmarán contratos desde el martes 30 de junio. Clínica San Pablo anuncia tarifa solidaria de medicamentos, anuncia por cobro de 165 soles por omeprazol. Una familia denunció que la clínica cobró 165 soles por dicha medicina, pese a que en el sector público cuesta un sol. Estas fueron las noticias de esta noche a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Bien, queridos amigos, ya saben, el tema de esta noche, el anticristo y el final de los tiempos, posible realidad. Y en este momento vamos en contacto, ¿no es cierto?, con las personas a las cuales hemos invitado como especialistas. En primer lugar estamos con el padre Miguel Vassallo, con el cual vamos a conversar acerca de este tema, el anticristo y el final de los tiempos, posible realidad. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Anthony? Una vez más, contento de estar con ustedes en Capital. Gracias por convocarme. Gracias a usted más bien por aceptar nuestra invitación. Pero bueno, padre, hemos decidido traer este tema porque en las redes sociales circula mucho el tema de los acontecimientos recientes, ¿no? Sumado a la pandemia, sonidos extraños en los cielos, avistamientos ovni, desórdenes sociales como los que hubo en Estados Unidos. Entonces, una serie de hechos que mucha gente tipifica como posible final de los tiempos, y dentro de esto, el contexto del anticristo. Entonces me interesa mucho, padre, de una visión católica, porque de ahí surgió justamente esta figura bíblica del anticristo, ¿no es cierto? Entonces, quería que usted nos explique qué es el anticristo, padre Vassallo. Bueno, el anticristo es todo aquel que se opone al mensaje de salvación de Jesús. Y la Sagrada Escritura dice que no es un solo anticristo, sino que ya hay varios anticristos. Todo aquel que se opone al Señor y que pone obstáculos a su obra de salvación es un anticristo. O sea que hay varios. Que va a venir una figura final, eso se señala en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Pero en sentido general, todo aquel que se opone
al mensaje de salvación del Señor, ya lo es. Así que, Ahora, dime. sí, ahora, padre, cuando se refiere a eso, ¿se refiere a cada uno de las personas que integran el cuerpo de la iglesia, o sea, los feligreses, los católicos, o se refiere a determinadas figuras históricas? Porque, digamos, en las redes circulaba que afirmaciones como que el anticristo había podido ser Nerón o Adolfo Hitler. Entonces, ¿a qué se refiere con aquel que se opone al mensaje de salvación de Jesús? ¿A cualquiera de los feligreses, digamos, o a determinadas figuras históricas? A cualquier persona en la historia que se haya puesto al Señor. Por ejemplo, en la carta primera de Juan, capítulo 2, dice, hijos míos, el apóstol Juan dice, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad, dice él, ya han aparecido muchos anticristos. Y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Y después dice, ¿quién es el anticristo? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Entonces, a lo largo de la historia, no solo en la iglesia, en la humanidad, hay gente que ha hecho barbaridad y media y ha destruido a la gente, y eso es algo, pues, y por supuesto que se ha ensañado con la iglesia, ¿no? Y con el mensaje del Señor. Esos son anticristos. Pero como usted mismo señala, en la parte del libro de Apocalipsis se habla de que en el final de los tiempos iba a aparecer un personaje, sí, el anticristo. Entonces, ¿eso es así, padre? ¿Es la interpretación correcta de la Biblia? Sí, así parece. También hay revelaciones privadas, ¿no? Que el Señor le ha dado a algunos santos, una figura de santidad, donde les habla de un personaje, ¿no? Que sería el adversario, digamos, final, ¿no? Que marcaría el fin de una época, y obviamente después de eso ya vendría pues una renovación, ¿no? de toda la creación. Ajá. Y ese sería el que están haciendo, digamos, del que se está hablando muchísimo ahora, ¿no? Ahora, padre, esto dice la Biblia que aparecería este anticristo en los tiempos. ¿Cómo reconocer cuándo esto llegue? ¿No? Porque, digamos, en este 2020 nos ha dado muchas sorpresas con muchas cosas que han sucedido, ¿no? Y insospechadas, por ejemplo, y ya empezando por la pandemia, ¿no? Como alguien dijo por ahí, en diciembre, cuando todos hablamos del Año Nuevo, la Navidad, etcétera, nadie pensaba en esto, ni en enero. Y mire, la situación cambió radicalmente a nivel mundial. Pero, ¿cómo saber cuándo uno está en el final de los tiempos, de acuerdo a la interpretación bíblica, a la exégesis bíblica, padre Miguel? Bueno, estamos en los últimos tiempos desde que Cristo ya vino y ya nos abrió la puerta al cielo. O sea, con el nacimiento de Cristo y con su triunfo, con su resurrección, ya comenzó, digamos, la cuenta regresiva. Claro, ¿Okay? Claro. Ahora, lo que dice el Señor en el Evangelio de Mateo es que antes del fin, el fin de los tiempos, van a haber algunas señales, ¿no? Algunas terremotos, hambrunas, persecución contra la iglesia, ¿no? Y cuando el Evangelio haya sido predicado a toda la creación, entonces vendrá el fin. ¿De eso qué se coteja? Pues que en esta época en que estamos hiper comunicados, claro, todavía hay regiones que no han recibido el Evangelio. Pues sí, pero estamos, digamos, en una marcha tan acelerada que parece que no, pues, en breve tiempo esto llegaría, ¿no? O sea, de acuerdo a su opinión, estamos muy cerca al final de los tiempos, entonces, padre. Bueno, yo ahorita, en lo personal, si me preguntas, te diría que veo varios anticristos ahorita en el mundo. No voy a decir nombres, pero si uno abre un poquito los ojos y mira que hay muchos intereses creados para dañar a la gente, para dañar a la iglesia, para exterminar a la humanidad. Yo estoy viendo clarísimamente varios anticristos en este momento, ¿no? Y yo me parece que Dios tiene que intervenir, de alguna manera va a intervenir. No, yo no tengo revelaciones, digamos, privadas, ¿no? Pero me parece que Dios tolera la libertad en que los poderosos se mueven y actúan,
con sus decisiones, que a veces son buenas y otras veces son muy malas, pero llega un momento en que Dios va a tener que intervenir. Y me parece sí que Dios hará algo en poco tiempo, porque creo que vivimos ahorita un ambiente de tensión que ya no corresponde al ambiente, digamos, cordial de una sociedad armónica, ¿no? Hay un clima de tensión muy raro en todo el mundo. ¿De hostilidad, padre? De hostilidad, de las cosas están al revés. Estamos en Radio Capital, o sea, las noticias que se dan en el mundo, o sea, que uno dice, ¿qué está pasando al mundo? O sea, lo que era malo antes ahora es bueno, lo que era bueno antes ahora es malo. Hemos pasado los límites, digamos, de el respeto a la propia humanidad. Pero esta gente que es poderosa, estos acuerdos secretos, porque los hay, entre gente poderosa para beneficiarse ellos mismos y que les importe un rábano el resto de la humanidad con tal de mantenerse en el poder y tener más, esa es una clara obra maligna. Y yo pienso que Dios no puede quedarse de brazos cruzados mucho tiempo. Por eso también otra vez conversamos sobre las apariciones marianas, ¿no? Y hay apariciones, o sea, desde Fátima hasta el día de hoy, hay una serie de manifestaciones de la Virgen urgiéndonos a la oración, a no tener miedo tampoco, porque tampoco tenemos que andar, digamos, con la mente, pues, en paranoias, ni Claro. ni así súper tensos, porque estamos en manos de Dios, aunque a veces no parezca, pero estamos en manos de Dios. Los últimos tiempos, como te digo, ya comenzaron desde que Cristo vino al mundo, que hay señales que se están cumpliendo de que nos vamos acercando a una intervención de Dios también, pero el triunfo final es de Dios. O sea, yo te diría, más que fijarnos en que está el anticristo, en este asunto hay que seguir orando, dándonos la mano los unos a los otros, rezando mucho y sabiendo que Dios está a nuestro lado y Él va a actuar, yo pienso que en algún momento no tan lejano. Sí, bueno, en realidad he visto, por ejemplo, en muchas expresiones de los medios de comunicación, por ejemplo, de Hollywood, ¿no? A mí me sorprende mucho cómo hay una imagen, que es una imagen, digamos, muy católica, que es de la de la mujer ordenada o mujer que entrega su vida a Cristo, que son las monjas, ¿no es cierto? Entonces, a mí me sorprende cómo en Hollywood constantemente hay una suerte de terca visualización de las monjas asociándolas a lo maligno, a lo diabólico, ¿no? Yo he visto varias películas en que los afiches sale esto, ¿no? Me impresionó la primera vez que lo vi, porque bueno, wow, dije, ¿no? Y luego personajes como la monja diabólica, y que la monja por aquí, la monja por allá, etcétera, ¿no? Entonces, eso a mí me sorprende porque me suena como una gran campaña, ¿no? O sea, una gran campaña psicosocial, no lo sé. Eso hablo de un aspecto, pero en otros aspectos también. O sea, ¿a eso se refiere, padre, con esta suerte de campaña que podría haber, digamos, contra algunos sectores religiosos de repente? Por supuesto. O sea, el que la iglesia se vea mermada es el objetivo clarísimo, o sea, la gente tiene que abrir los ojos. O sea, a Mel Gibson lo condenaron y a Jim Caviezel lo condenaron, le cerraron las puertas en Hollywood cuando quisieron hacer La Pasión de Cristo. O sea, los defenestraron de Hollywood, ¿no? Porque estaban haciendo una película que recordaba el mensaje salvador del Señor. Y dijeron, es un escándalo, ¿cómo se les ocurre poner a Jesús así? Cuando en realidad, la realidad, cuando uno estudia bien la crucifixión, cómo fue la pasión de Jesús, fue tan horrenda. O sea, Cristo estaba literalmente demolido en su naturaleza humana, los huesos dislocados, la carne hecha jirones, ¿no? Lo que se muestra es una aproximación, pero hay eso, o sea, una suerte de mientras peor hables de la iglesia y la hagas ver como la retardada, la retrógrada, la cerrada, la anticuada, mejor. Cuando, por otro lado, hay manifestaciones de Dios clarísimas en la iglesia que al menos te deberían
hacer decir, oye, mucho cuidadito cuando intentas hablar de aquella que tiene el mensaje del Señor, ¿no? Bueno, en realidad, en una sociedad democrática se debe ver lo que, y en la constitución política del Perú está, y yo creo que en todas las constituciones del mundo está eso, lo que se denomina la libertad de cultos, ¿no? Que cada Claro. persona es libre de escoger la religión que desee o no ninguna religión. O sea, el ateísmo, Así desde un es. punto de vista civil y de derechos ciudadanos, debe estar protegido. Quien quiera creer en lo que quiera creer, en Sai Baba, en la Virgen María, en Buda en una imagen de un dios elefante como hay en la India, ¿no es cierto? Entonces, el tema es, inclusive dentro de la Iglesia Católica hay toda una corriente, ¿no es cierto? Y también de otras iglesias, de lo que se llama el ecumenismo, ¿no? El diálogo entre religiones, ¿no? El diálogo intereclesial, ¿no? Porque el profundo respeto que se tenga al culto de cada persona. Lo que a mí no me parece, y yo en esto coincido con usted, padre, es que haya suerte de campañas globales contra determinada religión, o sea, que pueden ser los musulmanes, o contra los hindúes, o contra los budistas, o contra la Iglesia Católica. Eso no me parece a mí porque eso es direccionar las cosas, ¿no? Sí, en fin, yo pero... tengo amigos, sí. Digo, yo tengo amigos que no son creyentes o son agnósticos, Sí, claro. ¿no? Pero somos amigos, Claro. o sea, hay mucho cariño. Claro. Y vamos por Respeto. encima de lo que nos diferencia, ¿no? Así es, así es. Me parece que pero la usted podría... tolerancia el día de hoy es ser Sí. tolerante a todos, menos a los que profesamos esta fe, lo cual me parece Sí. contradictorio, ¿no? Sí, yo acabo de leer una noticia, padre, de que en una clínica cobraron 165 soles por una medicina y esa medicina costaba en el estado un sol, ¿no? O sea, Sí. cuando, digamos, los dueños de determinadas clínicas juegan a sobreponer el dinero encima de la salud de la gente, ¿no? Por Y supuesto. donde está el juramento de Hipócrates, ¿no? Que lo primero es salvar la vida de las personas por sobre todas las cosas. ¿Usted cree que, por ejemplo, en ese caso me hacen acá una pregunta en el WhatsApp, que los dueños de las clínicas se han vuelto como una suerte de anticristos, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que más que anticristo, yo diría, pues están fomentando el pecado de la avaricia, ¿no? De la avaricia, del amor a lo material. Indirectamente, por supuesto, que no están haciendo una acción correcta, ¿no? Y yo digo, yo siempre cuando celebro la misa todos los días, pido al Señor y digo, mira, los que tienen el poder en sus manos en este momento, que tienen gente a la cual pueden ayudar o perjudicar, o sea, como se dice, agárrate Catalina, ¿no? Porque Sí, pues. se pueden aprovechar y muchos se están aprovechando. Pero agárrate Catalina el día que estén frente a Dios y rindan cuentas de lo que han hecho con lo que Dios ha permitido que tengan, o sea, el poder que tengan. Yo digo, Dios mío, Dios nos coja confesados porque esta gente, si sigue comportándose así de una manera tan mala, llegará el momento que va a cerrar los ojos a este mundo y se encontrará pues con Dios y Dios dirá, a ver, ¿qué hiciste con esta autoridad que te di, con este poder que te di? Entonces muchos de los que ahora sufrimos, pues recibiremos la recompensa, la paciencia, al no querer jugar con el mal, a ser fieles a Dios, y los que se hayan enriquecido de manera ilícita o moralmente reprobable, pues van a tener que aceptar las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Y hay otro aspecto, un poco regresando al tema del anticristo. Hay una suerte también que está en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, acerca de este número 666, que es el número de la bestia, ¿no? La marca de la bestia, ¿no? Y en la Biblia, en las películas, lamentablemente mucho de lo que sabe la gente, la opinión pública, es a través de las películas, del cine, el poder que tiene Hollywood, el poder que tiene el cine. Habla de que eso está relacionado al anticristo, que es el número de la bestia, que va a aparecer en el anticristo marcado el 666, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el verdadero contexto que dice la Biblia con respecto a este número 666, padre Basallo? Bueno, 666 es el número de la suma imperfección. Así como el 7 es número perfecto, el 6 es número de imperfección, asociado pues a todo aquel que no está en la comunión con Dios. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no?
Ahora, que dicen infinitas cosas, pues, ¿no? De que se nos va a tatuar con el 666, se nos va a poner un holograma con el 666. Mira, que vamos a tener un chip, que todos vamos a tener nos van a chipear a todos. Chip, que no sé qué, o sea, yo solo sé ser fieles a Dios, hay que procurar vivir en gracia del Señor, hay que confiar en Él, no hay que andar, como te digo, con esa mentalidad psicótica, no sé si ese es el término, ¿no? Porque ahora se whatsappean mucho, o sea, a mí paranoica, ¿no? Paranoica, ¿no? Ya llegó un momento en que a varias señoras les decía, o sea, basta, no me manden todas sus cadenas y suposiciones y revelaciones, porque lo que ya está revelado está revelado. Lo que haya que pasar tendrá que pasar, pero si estamos unidos a Dios, ¿qué tenemos que tener? El triunfo al final va a ser de Dios. Entonces ya hay que rezar, eso sí, hay que rezar mucho, hay que usar lo que la Iglesia nos ha dado, la oración. Yo no sé si te comenté, Jean Paul, y el miércoles en mi YouTube voy a dar una charla sobre los sacramentales. Caramba, háblenos de eso, padre. ¿Cómo esa charla va a ser este miércoles? ¿Dónde? ¿Cómo se va a poder ver? Este miércoles este miércoles en mi canal de YouTube, el Padre Miguel Ángel, a las 8:30 de la noche, voy a dar una charla sobre el uso de 2 sacramentales con reconocimiento oficial de la Iglesia, que son la medalla de San Benito y el Santo Escapulario. Ahora que viene julio, pues se viene la fiesta de San Benito y la Virgen del Carmen. Entonces, no conocemos a veces que hay cosas que tienen siglos de aprobación de la Iglesia y que las podemos usar para sentir más cerca al Señor. Y yo siento que debe de dar esa charla, ¿no? O sea, usemos lo que ya está, o lo que la Iglesia nos dice, avancemos sin temor, no andemos así con la cabeza rayada, buscando rayarse más, confiemos en el poder de la oración. Lo que a mí me gusta es tanta gente que está orando, tanta gente que se está conectando pues a las misas que hacemos, que tiene sed de Dios. Eso es correcto. Pero me llegó la última profecía que viene de no sé quién, que acaba de decir que va a aparecer un señor, que su apellido comienza con no sé qué, que te va a colocar no sé cuántos. Eso, ¿quién te lo ha dicho? O sea, ¿por qué te dejas llevar por novedades? Teorías conspiranoicas, ¿no? Teorías conspiranoicas de que está yendo tanto internet, ¿no? Que va a aparecer tal cosa, que va a caer tal cosa, que tal día va a ser el fin del mundo. Y por eso que era importante su presencia aquí en el programa para un poco, desde el punto de vista católico, de lo que dice la Biblia, porque es la fuente donde sale toda esta información y que a veces la tergiversan. Era importante pues que usted aclare esos temas, ¿no? O sea, no es que el 666 es un número de la bestia o algo por el estilo, sino es un número que tiene que ver con la lejanía con Dios, digamos, ¿no? Sí, de Dios. Es lo imperfecto de la obra del mal frente a la perfección de la obra de Dios, que a pesar de un aparente triunfo del mal, Él va a tener el triunfo total. Lo que pasa es que, claro, cuando el mal ve que le queda, digamos, poco tiempo para el triunfo de Dios, busca acelerarse, busca encarnizarse, busca instaurar la oscuridad a ritmos vertiginosos, pero el triunfo al final de Dios va a ser claro e evidente. Hay muchas cosas buenas también que están pasando en estos días en plena pandemia. Bueno, hay mucho dolor definitivamente, pero hay también muchas cosas buenas, gente que se está acercando a Dios, que se está dando cuenta pues que las cosas que antes hacían no estaban correctas, que se dan cuenta de lo débiles que somos. O sea, un bichito te puede tumbar. Por todo el dinero del mundo que tengas, te salvas de estar contagiado. Entonces, hay un regreso a Dios también. Yo animaría a todos a que recen mucho. Entonces, lo que la Virgen nos pide, lo que el Señor nos pide, lo que tenemos que hacer, no duden que la mano de Dios está con nosotros en todo momento. Siempre va a haber una mano solidaria que nos apoye en la peor crisis, siempre. Y recordar también pues que nuestro hogar es el cielo, hacia ahí nos encaminamos. Entonces, las personas que están de duelo, ¿no?, en estos días, que no pueden despedir a sus seres queridos como quisieran, esforcémonos, porque nuestro punto de llegada no es vivir eternamente acá, sino llegar al verdadero hogar que es el cielo, ¿no? Ok, muy bien, Padre Miguel, muchas gracias por haber intervenido en el programa y
Nuevamente repita, este miércoles me dice en su cuenta en el Facebook, me dice. 8:30 de la noche en mi canal de YouTube, Padre Miguel Ángel, la charla sobre San Benito y sobre el escapulario de la Virgen del Carmen. Con mucho cariño para todos los que deseen sintonizar. Un poco para allá, para, digamos, el estribo, Padre Miguel. Mucha gente me dice, ¿no?, que la medalla de la Cruz de San Benito es una cruz muy poderosa para protegerse, digamos, ¿no?, del mal, hablando así en genérico. ¿Qué es lo que, por qué la Cruz de San Benito fue consagrada por la Iglesia para tener esa protección, digamos, para los fieles, para los creyentes? Bueno, te adelanto un poquito la charla. No, un pedacito, un pedacito más. Encantado, para eso estoy. Mira, yo he sido una persona completamente apartada de la Iglesia un tiempo. Soy bastante pesado para reconocer cosas sobrenaturales, digamos, ¿no? Muy descreído. Sí. ¿Vale? Pero bueno, con San Benito, pues me han ocurrido varias cosas, digamos, increíbles, también con el escapulario, ¿no? Por ejemplo, San Benito es el padre del monacato occidental y es el patrono de Europa, o sea, no es cualquier santo, ¿eh? Por eso cuando Ratzinger asume el papado, él decide llamarse Benedicto por San Benito, que sepas. La cruz o medalla de San Benito es un sacramental, o sea, un objeto oficialmente reconocido por la Iglesia que se consagra, obviamente usándolo correctamente y llevando una vida correcta, ¿no? Pero es un objeto que sí, es consagrado y reconocido por la Iglesia oficialmente, por así decirlo. No es un amuleto, no es como llevarlo, como si llevaras un trébol de 4 hojas, de 3 hojas. Una pata de conejo. Claro, un lacito rojo, no. Claro, hay que saberlo llevar bien, ¿no? Y se debe llevar a la comunión con la Iglesia de manera más plena. Ahora, yo tengo varias historias que contaré el miércoles, te cuento una, ¿no? Un día terminando, y tiene que ver con lo paranormal, que a ti te gusta y a todos nos gusta. Sí, pues, pero a veces cuando te ocurren estas cosas, tú dices, caray, o sea, Dios actúa de verdad, ¿no? Mira una señora, cuando yo termino la misa el sábado a las 5, bueno, cuando se podía venir, ¿no? Y ojalá que se pueda volver pronto. Y me dice, padre, me dice, ¿cómo hago para agradecerle a San Benito? Yo le digo, señora, pero a ver, ¿se acuerda que usted me bendijo una medalla que yo le pedí? Sí, le dije, me acuerdo. Era la medalla para mi hijo que se casaba, ¿no? Le dije, bueno, señora, su hijo se casó. Sí, me dice, se casó y se fue de luna de miel a México. Ya, no me acuerdo qué playa, ¿no? Y cuando estaba ya el día de la boda, lo acompañé para que se cambie. ¿Me escuchas? Sí, claro y fuerte. Le estaba acompañando para que se cambie y mientras le daba su ropa yo le dije, ponte esto, que era la medalla de San Benito, ¿no? Y el novio, el hijo, le dice, pero mamá, ¿qué es esto? Y le dice, mira, tú ponte, es la medalla de San Benito, ¿ya? No te olvides. Rézale a San Benito. Ahorita no tengo tiempo para explicarte, pero ya después te explicaré. Pero póntelo, es una medalla de un santo muy grande y yo te lo estoy dando como un regalo también para tu boda, para que él te proteja. Pero mamá, bueno, póntela y te la pones. Ok, mamá se la puso, ¿no? Bueno, se casó, se va a la luna de miel. Cuando están por llegar en México al hotel, la luz estaba en la carretera. El taxista no conocía muy bien la ruta para llegar, era pues por las playas, ¿no? Y llega un momento en que el carro se detiene y se va la luz del lugar donde estaban manejando, de la carretera, ¿no? Claro, en la carretera. Y entonces, dice el taxista, qué raro, ¿no? Voy a bajarme a ver qué ha pasado, ¿no? Y bueno, pues les entra miedo a la novia, al novio, y a los esposos y al chofer, ¿no? Y el chofer le dice, mientras yo voy viendo, ustedes vayan rezándole a su santo de devoción. Entonces, el esposo, el chico, el novio, ya casado, ¿no? Dice, ¿y a quién le rezamos? Y se toca el pecho y dice, mira, justo mi mamá me dio esta medalla de San Benito, que yo le recé antes de casarme, y ahora, a ver, pues vamos a rezar un Padre Nuestro, ¿no? Sale el chofer, regresa y les dice que bajen con cuidado.
estaban al borde de un precipicio. Al borde de un precipicio. Al borde de un precipicio. Si no hubiera sido por eso, se hubieran muerto. Se hubieran matado. Claro. ¿no? Entonces, el chofer se queda impactado y les dice, muy bien. Yo no sé cómo ha pasado esto, que es un milagro, porque si yo hubiera seguido por esta ruta, parece que la carretera estaba... Se hubieran desbarrancado. Muy bien. Se hubieran matado. Bueno, esos son los... Agradecer, ¿no? Claro. Y a ti, Miguel, bueno, padre, eso sí, esos son pues lo que se llama literalmente milagros, ¿no? Y esos son inexplicables de un punto de vista humano, pero desde un punto de vista divino está la explicación concreta, ¿no? Siempre hay alguien que nos protege. Padre Miguel Basalo, muchas gracias por haber intervenido esta noche en mi programa, hablar de este tema tan peliagudo que es el anticristo. Un fuerte abrazo, Padre Miguel. Gracias, Antonio. Un saludo y bendiciones a todos. Bueno, queridos amigos, vamos a hacer la pausa y seguimos después con el tema de esta noche. Ya saben, el anticristo y el final de los tiempos, posible realidad. Pero antes, Enredados con Adolfo Bolívar, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Y ya saben, este programa, Viaje a otra dimensión, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la radio del Lima, el programa número 1 de la noche limeña. Esta noche estamos tratando acerca del tema el anticristo y los tiempos, posible realidad existe el personaje, estamos viviendo el final de los tiempos, mucha gente tiene esta visión apocalíptica, que yo al final daré un breve comentario personal, ¿no es cierto?, con respecto a este tema. Pero bueno, a continuación tenemos otro invitado, ¿no es cierto?, que de otra óptica también, como no, va a hablarnos acerca del tema del anticristo. Estamos con David Romero Mancini, él es teólogo de la Universidad Hermannsburg de Alemania, y justamente vamos a hablar acerca de este tema, ¿no?, de un punto de vista también de la teología, en un sentido, digamos, amplio, digamos, ¿no? David, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Roberto, y un gusto estar en tu programa. De igual manera, David, un gusto que hayas aceptado nuestra invitación. Bueno, también hoy día, sí. Es el día, Sí. Hace poco tuvimos el Día del Papá, hoy es el Día del Papa, y el 30 de mayo ha sido el Día de la Papa. Ya está, y bueno, tenemos para todos los gustos, del papá, del papa y del papa, pero hoy es el Día del Papa, David, ¿es cierto eso? El Día de San Pedro y San Pablo, se celebra el Día del Papa, y en algunas iglesias protestantes, aprovechando que la Iglesia Católica celebra el Día del jefe, ¿no?, el sumo pontífice de la Iglesia Católica, algunos pastores también celebran su día, pues como siervos de Dios, parte de la clerecía. Ah, bueno, interesante. Muy bien, David. Bueno, esta figura del anticristo es una figura exclusiva de la teología, de la doctrina católica, o está también en otras confesiones. Gracias por preguntar. No es exclusiva de la Iglesia católica o de las iglesias cristianas, o sea, protestantes y ortodoxos, sino que también se encuentra la figura de un ser que se opone al Cristo, o se opone al Mesías, o se opone a la imagen de Dios y se personifica en alguien. Es en particular el caso de nuestros hermanos musulmanes, quienes a través caramba. de dos principales ramas confesionales sunitas y chiitas, ambos creen que al final de los tiempos volverá Jesús, a quienes llaman Isa, el profeta Isa, la paz sea con él, y se enfrentará al anticristo, que tiene un nombre propio, es el Dajjal. Dajjal, exacto, o Dayal, perdón. Bajal. Ya, o sea, esa figura anticristo también está entre la religión musulmana, ¿no? Interesante. Ya. Y ahora, ¿cuál es la figura del anticristo? ¿Cómo se le describe? O sea, de acuerdo en diferentes religiones, o sea, va a ser una persona con mucho... Bueno, la visión que tiene mucho, como decían antes, en la anterior entrevista, la visión que tiene mucha gente es la visión que nos da Hollywood, ¿no es cierto? Que nacerá en el final de los tiempos un hombre en medio del poder y tratará de implantar su reino del mal en la tierra, ¿no es cierto? Y ese será el anticristo, tratando de derrotar a las huestes de Cristo, digamos. ¿Esa es la figura? ¿Cuál es la correcta interpretación? O en todo caso, ¿cómo se ve esta imagen en diferentes religiones o diferentes confesiones, David?
supuesto. Bueno, vamos de lo fácil a lo particular. Lo fácil es lo de Hollywood, que es la cultura popular, es lo que nos ha marcado. ¿Quién no ha crecido? Sí, pues, Ya ha visto sí. la película con Damián. Demian, la profecía. Exacto. ¿no? Esto La ha sido lo profecía. que se ha grabado en nuestras mentes. Y para ponerlo fácil, la figura del anticristo es una figura que se opone a Cristo, por eso es anticristo, y que busca reemplazar a Cristo, ponerse en el lugar de. Esto es, en resumidas cuentas, este es el anticristo, es alguien que se opone a Cristo. Es por eso que muchos teólogos han dicho, bueno, el anticristo no es una persona, sino que es un rol. En ese sentido, muchas personas pueden asumir ese rol, tal como decía el padre Padre Miguel Basalo. que mencionaba de que la Iglesia Católica ha considerado a varias personas a lo largo de la historia una figura de anticristo. Y eso lo podemos aplicar todos nosotros hasta el día de hoy. Alguien que se opone a Cristo, que quiere recibir adoración, que quiere recibir pleitesía, que ofrece con vanas promesas una vida mejor, pero que al final todo resulta falso. Este es un anticristo, alguien que se presenta como la alternativa con mayúsculas y termina siendo una frustración. Pero a lo que me refiero, y también repito la misma pregunta que le hice al padre Miguel, digamos, la figura del anticristo dice, toda persona que le falle a Dios es un anticristo, o que le falle a la propuesta de salvación de Jesús, de Jesucristo, es un anticristo. Ya, eso yo lo tengo claro. Pero me refiero si es que va a surgir, de acuerdo a la teología, no sé, cristiana, hablando en amplio, va a surgir en el final de los tiempos, en el momento del apocalipsis, un personaje de esa naturaleza, que tenga ese poder político global, mundial, de cautivar a las masas y llevarlas por otro lado, el lado opuesto al lado del mensaje de Cristo. O sea, ¿se habla de la aparición de un personaje de esa naturaleza, David, o no? Efectivamente se habla de la aparición de un personaje así. Y en la Biblia cristiana se le llama anticristo, porque Cristo es lo más importante. Y por la Biblia cristiana me refiero principalmente al Nuevo Testamento o Segundo Testamento, principalmente en Apocalipsis. Y eso quisiera dar una pincelada antes de hablar del anticristo, y es la idea de fin de los tiempos. O sea, hay un inicio y hay un final, pero no todas las culturas han entendido la historia de esta manera. Algunas culturas han entendido que la historia es cíclica, es eterna, no tiene principio ni final, sino que es un eterno retorno. Eterno retorno. Exacto, es el caso del hinduismo, ¿no? En donde la historia es espiral. Y actualmente estamos viviendo un periodo de oscuridad que se llama el Kali Yuga, de acuerdo con los Vedas, con las tradiciones hinduistas. Eso de acuerdo a la religión de la India. La religión de la India habla de que estamos viendo en estos momentos una etapa de oscuridad, el Kali Yuga. Kali Yuga. Y esta etapa de oscuridad ha empezado hace varios siglos, hace varios milenios en realidad, y en la etapa más oscura del Kali Yuga, que es la etapa final, entonces vendrá el fin. Lord Shiva, el gran destructor, destruirá esta realidad tal como lo conocemos, destruirá este universo, y las personas, las almas buenas, podríamos decirlo en sencilla, volverán a una nueva realidad que será creada por Brahma, el gran creador del universo. Eso es de acuerdo con el hinduismo, que dicho sea de paso, es una serie de muchas religiones concentradas en más o menos una filosofía común, y nosotros en Occidente hemos llamado a este fenómeno que es vasto. El hinduismo es inmenso, la India es tremenda, lo hemos llamado hinduismo para intentar entenderlo, pero hay muchas posiciones adentro de las posturas hinduistas. Yo sé que el hinduismo, tal como nosotros lo decimos, agrupa muchas religiones y variaciones y matices. No, pero digamos, eso habla del final de los tiempos, pero no habla de un Cristo. ¿Dónde es donde se habla que va a venir un final de los tiempos? ¿En dónde se habla de esto, David? En tres religiones principalmente. En el cristianismo, porque esa es la principal clave religiosa desde donde partimos en Occidente, en el Islam y en el mazdeísmo, también conocido como zoroastrismo. Zoroastrismo en Persia, en Irán, en Irán. Gran aporte del zoroastrismo al cristianismo es la idea del dualismo, del bien y del mal, Hormuz y Ahriman. Y cuando llegue este anticristo,
y cuando llegue este anticristo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a causar? ¿Qué es lo que va a provocar en el mundo? Para la gente. Mis hermanos pentecostales siempre están hablando de este tipo de cosas. Ellos me lo pintaron de manera muy gráfica y hay películas sobre eso, de que vendrá esa persona que embaucará a todos, engañará a todos, todos le creerán. Y el texto de Apocalipsis, ¿no?, que dice, y dirán paz, paz, pero paz no hubo. Porque después de estas declaraciones de paz, lo que vino fue la adoración a la bestia, el colocar el altar a la bestia en el lugar sagrado, en interpreta que se refiere a Jerusalén, y todo esto, todo este caos que viene después, que es la principal imagen que tenemos del libro de Apocalipsis. Claro. Lutero, por ejemplo, estaba en contra del libro de Apocalipsis. Y hay que entenderlo, Lutero, porque en la Edad Media casi todo el discurso era sobre el fin del mundo. Siempre se tenía esta paranoia de que en cualquier momento se acababa la realidad y si no estabas de acuerdo con la Iglesia Católica te ibas al infierno a padecer por toda la eternidad. Y no había oportunidad de salvación porque uno siempre comete algún error, ¿no? Por eso Lutero habla de regreso al Dios de misericordia, a la figura de Cristo, a la figura preeminente de Cristo. Y ahí que Lutero detestaba el libro de Apocalipsis. Y muchos teólogos hasta ahora tienen problemas porque es un libro de interpretación. No obstante, grandes teólogos a quienes yo admiro, el padre Eduardo Arens, por ejemplo, un saludo para él, el pastor Juan Sam, de la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica. Ellos, a pesar de ser de confesiones distintas, tienen el mismo discurso, de que el libro de Apocalipsis es un libro que tiene como objetivo traer esperanza, no asustar a la gente, porque no dar miedo con el juicio final. Claro, no dar miedo con el juicio final, sino dar esperanza, digamos. Era una iglesia perseguida, era una iglesia que estaba pasando por tribulaciones, más o menos como todos nosotros y nosotras ahora en este periodo de pandemia, que estamos pasando por tribulaciones, angustias económicas, con conflictos en la familia. En este momento, que también la iglesia primitiva pasaba por estos conflictos feos, el llamado era a la esperanza. Pero quiero decir que no solamente está en el libro de Apocalipsis, sino que el Apocalipsis es un género literario. Lo puedes encontrar en varias partes. Es más, lo puedes encontrar fuera de la Biblia. En el judaísmo hay varios libros que son de tipo apocalíptico, que no pasaron a formar parte del canon bíblico, pero que sí forman parte de una lógica de fin de los tiempos, una lógica escatológica. Ahora, de acuerdo a lo que tú, como teólogo, que eres un observador también de los hechos, ¿no? Con todo esto de la pandemia, el tema de ciertas zonas sociales en algunos países, como en el caso de Estados Unidos, con el tema del racismo, hubo marchas, el tema hasta el tema de la creciente ola de avistamientos ovni a nivel mundial, o sea, hechos inusuales que todos se han juntado en el año 2020, ¿no? O sea, un año que sorprende. De acuerdo a lo que tú como observador ves y comparando con los conocimientos que tienes de teología, ¿tú consideras que estamos en algo así como el final de los tiempos? ¿Cuál es tu visión de ese tema, del concepto final de los tiempos? ¿Calza con los acontecimientos que estamos viviendo en la actualidad, David? Sí, no. Cada generación ha pensado que es la última generación y que los tiempos que viven, eso es el final de los tiempos. Mi mamá decía hace unos minutos, yo desde chiquita he escuchado que es el fin del mundo. Y eso sí, por ejemplo, mis amigos adventistas, con Elena White, hace más de un siglo, también tenían ese discurso, decían, ya estamos en el fin de los tiempos. Y decía, el fin del mundo es en tal fecha, se equivocaba y volvía a plantear otra fecha. Y es que todas las generaciones han pensado eso. Hace algunos programas mencionados también a esta secta de Heaven's Gate, las puertas del cielo. Claro, y el discurso de su líder era, ya estamos a las puertas del fin del mundo, hay que irnos en este asteroide para salvarnos. En otras palabras, todos han creído que están viviendo los últimos tiempos. Por eso esto tiene mucho sentido, porque no vivimos una vida colectiva, vivimos una sola vida, nuestra vida. Y para mí es el fin del mundo, es el fin del mundo de verdad, yo no la voy a contar más. Esto para mí se acabó y punto. Por eso este deseo de querer estar al tanto sobre lo que está pasando. Pero debemos tener calma y considerar
racionalmente, hay espacio para la especulación, hay espacio para sorpresa, para descubrir cosas nuevas, pero también hay espacio para la razón. Y hay que poner un poco los paños fríos y considerar que estas cosas que son terribles, bueno, nos ha tocado vivir. ¿Cuál es mi responsabilidad sobre esto que está pasando? De repente mi responsabilidad es poca. Y lo que puedo hacer es cuidar a mi familia y a los que tengo cerca. O de repente mi responsabilidad es mayor, como el señor presidente. Tiene una enorme responsabilidad. Yo estoy orando por él para que tome las mejores decisiones. Pero en todo caso, sea tu responsabilidad pequeña o grande, tienes que asumirla. Porque de lo contrario, el fin de los tiempos de verdad van a venir si es que no haces nada. Claro, entonces hay que tomar entonces simplemente de que son acontecimientos, digamos, dieron todos en el 2020 y que de una manera no hay detrás pues nada que temer, no hay que decir a la gente que es el fin del mundo, no lo es, y que si no es así tampoco está próximo a que aparezca el anticristo, ¿no? ¿Es una lectura correcta eso, David? Sí, debemos tener confianza y esperanza. Recuerdo que el año 2012 yo estaba muy al tanto de la propuesta de los mayas, del fin del mundo, el fin del calendario maya. Yo lo tomé de los mayas. No en el sentido de que ahí va a venir un asteroide o lo que sea, sino, ¿qué pasa si en serio esto es el fin del mundo? ¿Qué haría yo? ¿Cuál sería mi reacción? Hay cosas que he querido hacer y no he hecho. Ponerlo en la lista y hacerlo. Imagina que vas a morir mañana. ¿Qué hubieras querido hacer? ¿Qué tienes en tu lista de pendientes? Si lo tomamos de esta manera, entonces la idea del fin del mundo es positiva, porque te ayuda a tomar las riendas de tu vida. Pero si entras en una paranoia, entonces no vas a alcanzar nada, porque con miedo se toman malas decisiones. Lo mejor es no considerarlo desde esta perspectiva. Yo quiero regalarle a la audiencia un texto bíblico, justamente en un pasaje apocalíptico, pero del Evangelio de Mateo, del Mateo 24, muchas veces se titula porciones de la Biblia. Esta sección se llama Señales antes del fin. En Mateo 24:13, voy a leer desde el versículo 11, quiero dejar algo bonito para todos y todas. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí viene lo que me interesa. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No solo salvo en el sentido de recibir la vida eterna, sino salvo en el sentido de que estará a salvo, se salvará, estará bien, aún a pesar de las circunstancias. Y ahí el llamado a perseverar, a no perder el timón. Claro. Bueno, en fin, y bueno, para ir terminando este traje de conversación, dentro de la teología comparada, también existe en la Biblia se habla acerca del número de la bestia, es la misma pregunta que le hice al padre Miguel. El número de la bestia, el 666, ¿no? Eso también está en otras religiones, el número de la bestia, ¿y qué es lo que significa, David? Sí, es un elemento exclusivo de la religión cristiana. Y repetimos 666 porque así se nos dijo, pero es 666. Y si se hace una evaluación del griego, del lenguaje en clave que estaba usando Juan de Patmos, el autor de Juan, el autor de Apocalipsis, podrías llegar a la conclusión de que en el fondo, se refiere al César, está hablando del emperador de la época, que era el que aprisionaba a la gente, el que se quería poner en lugar de Cristo, porque en ese momento el Imperio Romano planteaba de que el César, el emperador, no solamente era el hombre más poderoso del mundo, sino que era una divinidad, era Dios. Tenías que adorar al gobernante. Y si no lo hacías, entonces eras perseguido. De ahí vienen las persecuciones a los cristianos también. Y los cristianos dijeron, no hay forma, a ese señor no lo adoramos, y aquí está la apologética cristiana, ¿no? Nosotros creemos en Cristo y la historia de los mártires que ya conocemos, pero la idea del 666 es básicamente el emperador, ¿no? Y todo personaje de turno que quiera abrogarse a sí mismo el rol de todopoderoso. Y usted o todos nosotros haciendo memoria podemos recordar muchos gobernantes que quieren atribuirse roles todopoderosos. Pero ¿por qué relación había entre el 666 y el emperador romano de turno? ¿Por qué ese número? ¿Por qué esa cifra? Si mal no recuerdo, es la
numeración de los números romanos, que ahorita no recuerdo exactamente, pero si se llega a ese conteo, se aterriza a la propuesta del nombre del César. No recuerdo quién era el nombre del emperador romano en ese momento. Ok, pero bueno, en todo caso, pues no estaba asociado el número al anticristo, sino estaba asociado al emperador romano que estaba en esa época y que perseguía o que quería sustituirse en la naciente religión cristiana, asumir eso, ¿no? Ese poder político y religioso quería unirlo. A él se refería, a ese emperador romano, el 666, y no a ningún anticristo del futuro, digamos, ¿no? Así es, pero no se podía decir abiertamente, porque cualquier cosa que se dijera contra el César era quemado. Así que tenían que esconderlo en este lenguaje medio metafórico. Sí. No obstante, la idea caló, la idea estuvo presente también en el zoroastrismo, ¿no? Un espíritu adverso a Dios. Y por supuesto el Islam, que tiene varios siglos después, hereda también esta idea que fue muy popular, porque a Dios le encanta darle la responsabilidad a otro, ¿no? No soy yo, mi tío, claro. David, una consulta, no sé si anecdótica, pero durante cuando usted estaba hablando, ¿usted está solo ahorita en su donde está usted hablando, David? ¿Está solo ahorita? Mi mamita me acompaña y mi gata. Ah, porque se escuchó unos sonidos ahí extraños de cuando se estaba hablando. No sé de quién los habrá. No eran presencias sobrenaturales, felizmente, todo está tranquilo aquí. ¿Ya qué era? ¿Su gata? ¿Me dice? Sí, así es, tengo una pequeña gata que me acompaña. Pero es raro que una gata diga yu, yu. Entonces habrá un sido ronron. un mensaje del celular. Muy bien. Bueno, David, ha sido un gusto haber conversado contigo, nos ha aclarado muchas cosas, ¿no es cierto? El tema del anticristo es un tema que no solamente está en la religión católica, también está en la religión de los musulmanes, el tema del 666, que no está referido a ningún anticristo, sino está referido a un determinado emperador romano de la época. Final de los tiempos, eso todavía no se sabe cuándo va a ocurrir, y que estos sucesos que ocurren actualmente pues no puede antojadizamente relacionarlo pues con el fin del mundo, ¿no? Si no es porque ¿Me permiten decir una cosita final? Sí, adelante. Me parece muy lindo que en la tradición islámica se considere la segunda llegada de Jesús, de Isa, y que al final de los tiempos, de acuerdo al Islam, ambos, tanto Jesús como el profeta, o en el caso de los chiitas, el imán al-Mahdi, ambos lucharán contra las huestes del mal. Entonces esta idea de batalla final, de juicio final, Armagedón, llámelo como quiera, está presente también en el Islam, y no lo hacen ellos solitos, otra vez el celular, sino que lo hacen junto con el otro, junto con el distinto. Y eso me parece lindo, que no batallas solo, sino que lo haces con todos aquellos que se consideran justos, justas. Esto es bastante rescatable en el diálogo interreligioso. Muy bien. Bueno, hablando pues del diálogo entre las religiones, que es cosa que también me parece muy importante. David, muchas gracias por haber intervenido en mi programa. Gracias por darnos esta visión tuya desde el punto de vista de la teología también. Gracias, David. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta pronto. David Romero Mancini es teólogo de la Universidad Hermannsburg de Alemania. También nos ha dado su punto de vista acerca del anticristo y el final de los tiempos. Así que todo tranquilo, señores. Disfrutemos, si quieren disfrutar del anticristo, vean las películas. Ahí. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima, el programa número 1 de la noche limeña. Esta noche acabamos de tratar el tema el anticristo y el final de los tiempos, ¿no es cierto? Antes de seguir con el programa, quiero invitarles a que también, como no, en esta parte del programa empiecen a llegar sus llamadas tan interesantes, sus historias, de repente tienen una opinión también sobre el tema de esta noche, el anticristo, pero antes, los titulares de esta noche. CEPAL alertó que es falso el comunicado que circula en redes sociales que anuncia la suspensión del servicio del 5 al 7 de julio. El ministro de Salud, Víctor Zamora, anunció
que el gobierno y clínicas firmarán contratos desde el martes 30 de junio. Por otro lado, Clínica San Pablo anuncia tarifa solidaria de medicamentos tras denuncia por cobro de 165 soles por omeprazol. Una familia denunció que la clínica cobró 165 soles por esta medicina, pese a que en el sector público cuesta un sol. Estas fueron las noticias esta noche a través de Radio Capital, Viaje a otra dimensión de Radio Capital. Tu opinión importa. Radio Capital. Viaje a otra dimensión. Muy bien, queridos amigos. Vamos a abrir los teléfonos para que ustedes nos llamen a compartir sus encuentros con los desconocidos. Llámenos al 212-5353 y 212-5353. Y quiero anunciarles mañana. Astronauta afirma que los extraterrestres existen y podrían estar entre nosotros. En realidad fue una astronauta británica, Helen Sharman, ¿no? Que dijo el día de ayer en uno de los periódicos más importantes de Inglaterra, The Guardian, esto que acabo de leerles, ¿no? O sea, que los extraterrestres existen y ya podrían estar entre nosotros. Esta astronauta, quiero comentar, fue la primera de 7 astronautas británicos que han estado ya en el espacio. Ella fue una de las más jóvenes que ha llegado a la Estación Espacial Internacional, 27 añitos tenía cuando llegó. Es una química y bueno, algo debe saber sobre temas aeroespaciales, ¿no? Ha estado en el espacio, es nada más y nada menos que un astronauta. Y que hable esto, ¿por qué lo dijo? ¿Qué hay detrás de su mensaje? ¿Qué trata de decirnos cuando dice que los extraterrestres existen y ya pueden estar entre nosotros? Y una frase que dice ella en la entrevista y que el día de mañana vamos a desarrollar, no se pierdan el programa de mañana. Dice, existen, están entre nosotros, pero simplemente no podemos verlos. ¿A qué se refiere el astronauta Sharman? Eso el día de mañana vamos a tratar en extenso, así que no se pierdan el programa del día de mañana cuando tratemos acerca de estas declaraciones de una de las astronautas británicas, la primera astronauta británica y que estuvo en el espacio durante varias semanas, ¿no? O es que vio algo, o es que se enteró de algo en los corrillos aeroespaciales de Estados Unidos, de la Agencia Espacial Europea. ¿Supo algo? ¿Se enteró de algo? ¿Vio algo en el...? Así que no se pierdan el programa del día de mañana. 212-5353, 212-5353 para que ustedes empiecen a comunicarse con nosotros, ¿no es cierto? Y ya tenemos una llamada. Esta llamada es ¿de quién? Nancy. Hola Nancy, ¿qué tal? Muy buenas noches. Viaje a otra dimensión. Yo soy la persona que llamé la vez pasada, no pude, la llamada de mi papá se cortó. Ah, bueno, Nancy, pero ahora sí podemos escucharte completamente. Cuéntanos del principio de tu experiencia, sí, estimada Nancy. Ya, eso fue más que todo un sueño, sí, que mi papá me estaba avisando. Te cuento, ¿no? Ya. Era sí, el 30, el Santa Rosita de Lima, 30 de agosto. Sí, y ya, era feriado porque nosotros estábamos en colegio, hoy estaba en secundaria, entonces habíamos descansado ese día. Almorzamos, descansamos con mi mamá y mi hermana última. Nos descansamos y yo había soñado que, bueno, en ese momento no había soñado, me fui a los servicios. Ya. En los servicios ahí fue donde me dio un sueño. Me dio un sueño horrible, mejor dicho, un sueño rápido. Lo que estaba yo, ya me había pasado el sueño, estaba lavando los servicios, en el baño me dio un sueño y soñé que mi papá, yo en mi mismo sueño que yo me había despedido de mi papá, que estaba bajando de un cerro y que me encuentro con mi hermana y que le digo que necesito plata porque mi papá estaba mal. Entonces ella me dijo, no tengo, ¿no? Entonces yo seguí bajando y me levanto. Entonces me asusté un poco, sentí un miedo de mi papá, ¿no? Entonces subo, porque nosotros vivíamos en el 5º piso, yo estaba en el cuarto, el baño era en el cuarto, el baño estaba en el 4º piso. Subo y mi hermana se levanta y me dijo que había soñado con mi papá y pues bajamos para lavar los servicios, la ropa, bueno, una pequeña ropa que teníamos. Entonces, y eso habrá
en ese transcurso habrá pasado como 1 hora, media hora, mientras que converso con mi hermana, mientras que entré a los servicios, mientras que lavé los servicios. Y volvimos al cuarto y mi mamá recibe una llamada, porque mi mamá estaba descansando, recibe una llamada de un señor y yo presentí que era algo de mi papá. Entonces mi mamá se va afuera, conversa y digo, mamá, ¿qué pasó? ¿Algo con mi papá? Le digo. Me dice, no, es algo de mi hermano, me dice ella. No, mamá, no mientas, es algo de mi papá, sino algo le ha pasado. Y ella me dijo, no, el señor ha llamado y dice que tu papá ha tenido un accidente, pero está bien, me dijo. Entonces yo agarré mi mochila, agarré la plata que tenía, lo poco que tenía, entonces agarramos y nos fuimos en taxi. Y mamá, ¿pero conoces la dirección? Me dio la ubicación el señor y me dijo que no vamos a ir con carro sino con taxi porque el señor nos está esperando en el lugar porque tu papá no quiere entrar a la ambulancia. Entonces tenemos que hablar para que le lleve porque no quiere ir a la ambulancia. Es lo único que le dijo el señor, el jefe. Nos estábamos yendo y le llama a mi mamá después en el camino del taxi. Le dice, señora, ya le llevamos a la ambulancia al hospital de Barranco. Y tiene que ir al hospital. Ya no va a ir al trabajo, sino va a ir de frente al hospital. Entonces el taxista se fue para el lugar del hospital y nosotros, yo no pude verlo a mi papá porque yo como era menor de edad, tenía 16 años, yo no pude, no tenía mi DNI el amarillo. Entonces me dijeron en el hospital que yo no pude verlo. Me dijeron, no, usted no puede entrar, solamente va a entrar su mamá. Y yo, mi última hermana, nos quedamos afuera. Y dije, ojalá que mi papá esté bien, ¿no? Claro. Algo le habrá pasado, ya va a pasar, ¿no? Entonces mi mamá sale y el señor estaba ahí, el señor, el dueño, ¿no? Entonces mientras que mi mamá entró, el señor me dijo, ahorita vengo. Voy a pagar la ambulancia y ahorita vengo. Y desapareció. Desapareció. ¿Aló, me escucha? Sí, te estoy escuchando, claro y fuerte. Ay, perdón, ahorita vengo. Me dijo, voy a pagar la ambulancia. Entonces yo ya dije, ya señor, lo único. Mi mamá salió llorando. Me dijo, tu papá ya no me responde, tu papá está en coma. Ya no contesta. No contesta. ¿Y qué pasó? Y ¿dónde está el señor? Me dijo, ¿dónde está el señor? El señor me dijo que va a pagar la ambulancia, ahorita viene. Y mi mamá salió, quiso hablar con la asistenta, ¿no? Y le dijo que no habían pagado ni siquiera la ambulancia. Y mi mamá intentó comunicarse con el señor. Después de tantas insistencias, le dijo el señor que vaya al trabajo. Mi mamá llegó a ir al trabajo. Y entonces ahí mi mamá encontró, primero habló con la señorita de la ambulancia, porque tenía que pagar para que puedan sacar el ¿cómo se llama? Porque le pueden llevar a un hospital nacional, porque estaba en una clínica, si no me equivoco. Entonces, mi mamá fue a hablar con el señor en el lugar. Estaban construyendo y después que mi mamá vino nos contó que mi papá se había caído del tercer piso. Estaba trabajando del tercer piso. Y ni bien llegó y el señor, el vigilante, le dijo, señora, ¿es usted Victoria? ¿Es usted Nancy? Le dijo. No, yo soy su esposa, el señor Elías, le dijo. El señor no quería entrar, es lo que le contó el vigilante. El señor no quería entrar a la ambulancia. Lo único, el señor del tercer piso se le salió un chinchón y la cabeza comenzaba a hincharse. Y el señor sentaba, no quería entrar a la ambulancia. Decía que si entraba a la ambulancia ya él ya sentía que ya no se iba a despedir de sus hijas. Es lo que le decía. Quiere hablar con Nachi. A mí mi papá me decía de cariño Nachi. Y lo único que decía, ya cerraba sus ojos, ya no abría. Estaba sentado y quería hablar conmigo y con Laura, no mi otra hermana. Y quería despedirse de nosotros. Entonces, en ese ¿y a qué hora se fue más o menos? Eso fue entre las 4 o 5. Entonces, la hora que yo vi a mi papá que se despidió mi sueño de mí, pues, ¿no? Claro. Entonces, y eso fue lo que pasó, ¿no? Bueno, después, en el transcurso de eso, el señor no se quiso hacer cargo después pero mi papá después falleció. Después, ese fue el 31, el primero falleció. Mi papá falleció. Pero nunca me pude despedir, ¿no? Pero solamente en mi sueño yo presentí que él, avisó que él estaba mal y que se despidió en el sueño que yo tuve, en los servicios. Ahí en lo que...
Sí, te escucho. Yo bajaba desesperadamente del cerro, de un cerro, y en ese sueño que yo ya tenía, que yo me había despedido de mi papá, que me había abrazado. Sí. Ajá. Ya, pero en la vida real no me despedí, pues. Claro. Eso pasó. Lo que pasa que lo que tú tuviste fue una suerte de revelaciones en sueños, ¿no? De sueños premonitorios. Y esto tiene mucho que ver también con el tema de las relación tan estrecha, digamos, que tenías con tu papá, ¿no? Ella te decía Nachi, o sea, había una relación de afecto, y cuando ocurren este tipo de incidentes, de accidentes, manifiestan a través de estas visiones, ¿no? De algo que va a venir en el futuro, algo para anunciar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, por la fuerte conexión pues, que tenías con tu papá, ¿no? Y conexión que yo pienso sigue hasta ahora, ¿no? Sigue hasta ahora. Y hay manera de que uno pueda sentir y contactarse con aquellas personas, seres queridos que se han ido, ¿no? En fin. Muy bien, Nancy. Ok, gracias por compartir tu historia, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Muy bien, vamos a escuchar la siguiente llamada al 212-5353, 212-5353. Esta vez tenemos la llamada de... Vamos a ver. Estamos ya... aló, muy buenas noches, bienvenidos a Radio Capital. Me llamo JT. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Sí, le escucho fuerte y claro. ¿Cuál es su nombre? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo JT, los saludo de acá de Colorado. Ah, ya, muy bien. ¿Tu nombre me dijiste es? JT. Ese es mi nombre, JT. Ya, muy bien, JT. Un favor, te pido que bajes el volumen de tu radio y o televisor. Bájalo totalmente, por favor, para que no se acople a la llamada telefónica. Ahora estamos, creo que, a ver, bájalo totalmente y todo mejor. Muy bien, JT. ¿Cómo llamando estás llamando desde Colorado, desde Denver? No, desde otra ciudad al oeste de Colorado. Fíjate, doctor, yo soy bien. sacerdote de la Orden de Melquisedec. Ya, muy bien. Orden de Melquisedec. Esta orden, ¿puedes explicarme, contarme de qué se trata? Sí, dime. La Orden de Melquisedec es un sacerdocio celestial. Es el sacerdocio de Cristo. Es el sacerdocio que Dios estableció con Adán, pero Adán lo perdió por consecuencia del pecado. Entonces Dios tuvo que establecer un sacerdocio temporal, que es el sacerdocio de Aarón, mal llamado levítico, hasta que venga la restauración del sacerdocio celestial en Cristo Jesús. Y eso sucedió hace 2000 años. ¿Entiendes? Entonces, cuando usted habla acerca del anticristo, si bien es cierto, es todo aquel que se opone a Cristo, y hay mucha gente que se opone a Cristo, pero bíblicamente hablando, ellos no son el anticristo. Ellos tienen el espíritu del anticristo que ya está en acción. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. El anticristo, hablando bíblicamente, va a ser un personaje que se va a entronizar en el trono de Dios, que va a ser reconstruido en el tercer templo que va a ser levantado en Jerusalén. Del tercer templo de el templo de Salomón, así es. El templo de Salomón fue derribado por Nabucodonosor, después fue reconstruido en los días de Nehemías y fue derribado por el general Tito, por órdenes del Vespasiano, ¿no? En el año 70. Entonces, claro, no hay templo. Lo que tú me estás explicando, que eres sacerdote de esta orden Melquisedec, ellos sí consideran de que muy aparte de todo, va a existir un personaje histórico que va a ser el anticristo, y también coincide en eso de que va a venir al final de los tiempos, y en todo caso, de acuerdo a estas ideas, JT, ¿qué características tendría este anticristo, digamos? ¿Cuáles serían las que lo conocer, digamos? Bueno, una de esas características es que no va a ser caso del Dios de sus padres, haciendo alusión que el Dios de sus padres es el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Entonces, bíblicamente, en el Génesis 48, a Adán le profetizaron que él iba a ser como serpiente, que iba a morder al caballo y hacer caer al jinete.
¿me entiendes? Y en la serpiente simbolismo de pecado. Entonces puede ser que sea danita, de los hijos de Dan, ¿no? Algunos asocian eso con Dinamarca, ¿no? Pero que de que va a ser judío, descendiente de los hebreos, lo va a ser, porque los hebreos no le van a creer a otro. Entonces, cuando usted ve en el Medio Oriente un hombre que firma un tratado de paz, ¿ok?, entre los palestinos y los judíos, ese es el anticristo, ¿me entiende? Entonces va a pasar 3 años y medio que van a reconstruir el templo, van a hacer ahí un contrato que los palestinos consiguen tierra y los judíos consiguen templo, ¿no? Entonces cuando se reconstruye ese templo y pongan el arca del pacto que Moisés, que Dios mandó a construir con Moisés, que el explorador Ron Wyatt la encontró en el año 2001, ¿ok? El arca. Entonces, sí, el arca del pacto. Entonces, esa arca del pacto tiene como 2 querubines, que es el querubín protector, ¿no? Es como un asiento, ¿no? Donde se siente una persona. Entonces, ahí se va a sentar, después de 3 años y medio, este personaje, el anticristo, pidiendo adoración. Entonces, esa es la abominación desoladora que habla Jesús y que habla Daniel en el libro de Daniel. ¿Y esto cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo ocurriría esto, de acuerdo a lo que me cuentas, JT? Eso va a ocurrir 3 años y medio, o sea, 1260 días después de la firma del Tratado de Paz. Pero no es acaso claro, pero no es acaso un hecho diplomático y social y político bueno de que haya que haya paz entre palestinos y judíos. Sí, es algo bueno, pero lo que pasa es que los judíos no reconocen a Cristo como su Dios y Salvador. La iglesia sí. ¿Entiendes? Todo aquel que ha aceptado a Cristo es iglesia. ¿Entiendes? Los judíos no aceptan eso. Ya, entonces, de acuerdo a esta visión, a esta versión, pasando los 3 meses y medio, va a pedir el anticristo en el arca, como dices tú, ¿y qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Va a pedir adoración, se va a declarar que Él es Dios, ¿me entiendes? Entonces, los judíos no pueden aceptar eso, entonces ellos van a salir al desierto a ser sustentados por los otros 3 años y medio. Entonces, al final de esos 7 años, ahí es donde se va a aparecer verdaderamente Cristo Jesús con su iglesia en el día del Armagedón. Hice la famosa batalla del Armagedón, entre las fuerzas del bien y el mal. La batalla del Armagedón. Muy bien, Jay. Ok, bueno, danos esta versión interesante de la Orden Melquisedec en Colorado. Yo conozco un estado muy bonito, Denver, y sobre todo en invierno, ¿no? Es muy deseado, muy bonito. Ok, muy bien, JT. Gracias por participar en el programa. Un fuerte abrazo. Vamos a escuchar la siguiente llamada, al 212-5353, 212-5353. Aló, buenas noches. Estamos con Marisol. Sí, aló, hola, Marisol. Buenas noches. Sí, quería opinar acerca del anticristo. Eso Cuéntame, lo encontramos Marisol. en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 13. Habla de una bestia que dice de que haría muchas cosas. Y también ahí habla del número del 666. 666. Dice, ¿no? Y ese número de 666 viene de Vicarious Dei. Ese es el título que se les daban a los reyes romanos, a los emperadores romanos, y todavía lo tiene un emperador, bueno, un líder que es romano, pero ahora es religioso, que es el Papa. En su corona se llama Vicarious Dei. Y dice pero Vicario Filis Beis, ¿qué tiene que ver con el 666? Es que el Vicario Filis Dei es una palabra en romanos, y cada uno en latín debe ser, ¿no? En latín. Cada uno significa un número. Por ejemplo, la V significa 5, la I significa 1, 50, la C. Entonces, ahí dice cuánto el número de la bestia. Y si es que nosotros sumamos todos esos dígitos, sale 666.
Y también sí. eso del fin del mundo es de las señales del fin del mundo. Claro que sí, son las señales del fin del mundo, porque en Mateo 24 dijo que a los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y él dijo que habrá guerras, rumores de guerras, habrán falsos profetas. Nosotros estamos viendo, ¿no?, las guerras con Irán, todo eso. Y también habría enfermedades, pestes, y después de las enfermedades dice que habría hambre. Ahora estamos viendo que después del coronavirus mucha gente se está quedando sin dinero, de hambre, ¿no? Pero entonces, aunque Marisol, las guerras y rumores de guerras han sido propios de la historia de la civilización, ¿no? Igual las epidemias, acuérdate de la gripe española que mató a más de 50 millones de personas a nivel mundial. Ahí hay un detalle que dice, ahí hay un detalle que dice que después de esas guerras iban a haber enfermedades y luego hambres. Hay guerras biológicas que ahora también hay, y esas guerras biológicas pueden traer enfermedades y también como consecuencia hambres. Entonces muy bien. Tiene algo lógico. Muy bien, Marisol. Bueno, la versión que también estás diciendo con respecto al anticristo y el fin del mundo, ¿no? Muy bien, gracias Marisol por intervenir en el programa. 212-5353, 212-5353. Ahí vamos a escuchar la siguiente llamada. Esta vez estamos con Richard. Hola Richard, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bien, gracias a Dios, siempre. Gracias a Dios, siempre bien, ¿no? Para sumar una palabrita, ¿no?, de lo que estaban hablando sobre el anticristo. También dice la Biblia de que el anticristo saldrá del mar, ¿no? ¿Del mar? Del mar. Pero no es que va a salir mismo Aquaman, ¿no? No va a salir nadando. No va a salir, claro. No, yo soy el anticristo, sale con sus cachos ahí, nada de eso. Él se refiere a que va a salir del mar de multitudes. Ajá, ¿ya? De la Entonces, gente. el anticristo va a ser, como nosotros lo conocemos, un outsider, que va a aparecer en momentos donde hay angustias, donde hay desesperación. Y nosotros lo conocemos muy bien todo eso, ¿no? Aparece un outsider, lo levantamos en hombros y este es el hombre, ¿no? Este es el hombre. Lo elegimos, ¿no? lo designamos, gana las elecciones, presidente. Claro, entonces, y este hombre va a hacer eso, ¿no? Este hombre va a poner solución a todo. Y a supuestamente todos, ¿no? Entonces ahí donde la gente va a decir, este es el hombre que se quede para toda la vida, ¿no? Nos va a solucionar todo otro problema, va a haber chamba, no va a haber desesperación, todo el mundo va a tener que comer, todo está bacán, hasta los tres primeros años. Después ya viene la de Black, que justamente hablaron hace un ratito, ¿no? Y esa cosa va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia, o sea, no es que va a aparecer mañana pasado, no nada ¿Después de de la qué? ¿Después de la qué, dicho? ¿Qué palabras después que el Señor Jesucristo venga y se arrebate la iglesia. El arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia, lógico. El arrebatamiento. Claro. Es interesante, ¿no? ¿Cómo es el arrebatamiento? De la iglesia, o sea, de todos los que creemos en el Señor Jesucristo, ¿no? Lo que ¿Cómo es el tema claro, Richard, cómo es el tema del arrebatamiento? Que iba a haber miles de personas que iban a desaparecer. ¿Cómo es? Bueno, la misma Biblia dice de que todo ojo lo verá, se refiere al Señor Jesucristo. No es que cuando Él venga, todo ojo lo verá, pero espiritualmente. No es que vas a tener tu celular y lo vas a ver aquí allá, no se refiere a eso. Espiritualmente, y vamos a hacer pues lo que creímos en el Señor Jesucristo y lo que hemos sido obedientes a Él, los siervos de Él, simplemente nos llevarán al nube como la misma Biblia dice, ¿no? Ahora, ¿cómo nuestro juego va a ser transformado en el aire para que nos lleve? Solamente Él nomás lo sabe. Una transfiguración. ¿No? Claro que sí, entonces, pero cómo nos va a transformar, que nos va a llevar un platillo. Hay gente que dice, bueno, que va a haber un platillo volador, nos va a llevar a todos un platillo, ¿no? Ya son pues una nave espacial, ¿no? Que nos va a llevar a todos, ¿no? Pero eso ya son pues afirmaciones, afirmaciones caprichosas. Claro que sí, ¿no? Pero el hecho es el anticristo, ¿no? De que cuando él que esas cosas, que el anticristo va a aparecer después del arrebatamiento de la iglesia, no antes.
¿no? No antes, Esto solamente lo que vamos a, puedes, o sea, yo reconozco, ¿no?, que toda la vida ha habido pandemias, hay el SIDA, que el otro, ¿no? Simplemente nosotros que leemos la Biblia, que hemos enseñado Jesucristo, simplemente no sabemos el momento, o sea, eso solamente lo sabe Dios, el Señor Jesucristo, cuándo Él va a venir. Nadie sabe el momento. Esa es la verdad. Es una cosa que yo siempre pienso, porque dicen el fin del mundo por aquí, el fin del mundo fue en el 2000, nadie lo sabe. En el 2012, nadie lo sabe. Son dolores, dolores nada más dolores del parto. Del parto nada más, ¿no? Pero muy bien. Eso no me quería decir, ¿ya? Hasta luego. Muy bien, Richard, gracias por llamarnos. Polémico el tema del anticristo, ¿no es cierto? Asumido de diferentes creencias, confesiones, desde versiones de sectas, versiones de la lectura de libros sagrados, de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, vamos a hacer la pausa. Son las 10:31, hacemos la pausa y seguimos con sus tan interesantes llamadas. ¿Ya? Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima, el programa número 1 de la noche limeña. Ya saben, en este momento vamos recibiendo sus interesantes llamadas telefónicas al 212-5353, 212-5353. Muy bien, recibamos la siguiente llamada, que es de... Vamos a ver de quién está ahí. Eduardo. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Viaje a otra dimensión. A todos ahí los oyentes y televidentes, los que estamos viendo. Muy bien. Solamente para, seguro, añadir un poquito de tema. Sí. Sé que es muy picante, muy hablado. ¿No? Tanto los expositores hablaron del anti. Y hay que entender que es la propuesta contraria al del cual tú estás diciendo que el personaje es correcto, que es Jesús, el Cristo. Y eso es algo que en realidad no he escuchado en ninguna de las dos opciones o propuestas que dieron los expositores, ¿no? Jesús tiene una propuesta, y eso está en la Biblia. Ahí veo que también ha citado el texto bíblico, ¿no?, que es vivir el reino de Dios. Entonces, todo el que no quiere vivir el reino de Dios se convierte en un anticristo. ¿Y quién es? Jesús, el Cristo. Eso es lo que hay que entender. Creo que eso es lo que quisiera también aportar en esta noche. Muy bien, Eduardo. Ok, listo. Gracias por tu aporte. Gracias. Muy bien. No. Gracias. Ok, listo. Muy bien, vamos a escuchar la siguiente llamada al 212-5353, 212-5353. A ver, tenemos esta llamada de... Johnny, tu tocayo, mi querido Johnny. Aló, buenas noches. Johnny, ¿cómo estás? Aló, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Anthony? Bien, Johnny, y de arranque trata de radio y televisor porque se está acoplando, ¿no? El eco ahí. Ok, sí, ya lo terminé de bajar. Ahora sí. Muy bien. Cuéntanos, amigo, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Mira, estaba viendo la radio y de verdad me interesó un poco el tema. Ya. Y bueno, como yo también soy una persona que creo en Dios, lo que más me llamó la atención para yo seguir la fe es cuando leí el libro de Corintios, capítulo 15, sobre la resurrección. Ya. Entonces le encontré un poco de sentido de abrazar la fe, ¿no? Porque Pablo ahí escribe de que si de alguna manera el hombre tiene que tener esperanza es porque va a haber resurrección. Y dijo, haciendo un ejemplo, dijo, la semilla para que, para que produzca, tiene que morir primero. Y entonces el hombre, para que pueda tener una nueva naturaleza, obviamente tiene que morir. Claro. Entonces, desde ese punto de vista yo comencé a leer la Biblia y entonces también escuché sobre el tema que estaban hablando sobre el anticristo, los tiempos finales, y leí un poco del libro de Apocalipsis y, bueno, saqué una conclusión, ¿no?, de que en estos tiempos, para que se cumplan las escrituras, como a mi percepción lo veo, es que tiene que haber un cambio político. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, exactamente, ahí habla sobre que todo este mundo, en mi percepción personal, que va a ser gobernado por 10 reyes, que todavía no han tenido poder, pero que tendrán, dice. Entonces, estos 10 reyes, en un futuro,
van a venir, pero va a ser dirigido por la bestia, no por el anticristo, sino por la bestia. Son dos personas diferentes. El anticristo, como lo dijo el señor de la llamada anterior, son todas las personas que están en contra de la doctrina de Cristo. Por ejemplo, todos aquellos que no creen en Cristo son anticristos, porque es contra. Así de simple. Anti. Son anti, ¿no? Por eso son anticristos. Pero la bestia es un personaje que se va a hacer pasar como Dios, pero no es Dios, ¿no? Entonces, él es el que va a gobernar. Y entonces yo, haciendo una analogía o haciendo una recopilación de acontecimientos con lo que estamos pasando hoy, se habla mucho del nuevo orden mundial, ¿sí o no? De la Comunidad Económica Europea, se habla del Mercosur y de una serie de grupos de naciones que de alguna forma se están uniendo y que en mi forma de interpretar yo veo que van a formar 10 grupos y que cuando vean un líder que más o menos tenga esa capacidad de poder resolver los problemas de las naciones, entonces lo nombrarán o lo elegirán como el presidente, ¿no? Y eso me parece que va a ser como un representante de las Naciones Unidas, algo así. Claro que no va a ser las Naciones Unidas, pero más o menos así. Pero ahora, si tú dices que la bestia va a asumir, la bestia, entre comillas, supuestamente el demonio o algo por el estilo, va a asumir... Es un hombre. Pero, ¿qué es lo que pasaría si llega al poder? ¿Tú qué cosa crees, de acuerdo a tu visión? ¿Qué es lo que pasaría? Claro, dice en el libro, Pablo mismo escribe en el libro de Tesalonicenses, dice que, como dijo el Señor anteriormente, habló de una resurrección, de un arrebatamiento. El arrebatamiento. Dice que los muertos en Cristo, o sea, los que creyeron en la fe, resucitarán primero. Luego, los que hayamos quedado, dice Pablo, o sea, los que estaban vivos en ese momento, dice, seremos transformados, arrebatados y seremos llevados al cielo. Entonces, el reino de esta bestia va a ser, como dijo el Señor, tal vez después del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia es una comunidad de creyentes, ¿no? Es una asamblea, es una reunión de personas que profesan la fe en Cristo. Y entonces, eso es a grosso modo lo que yo pienso. Y ahora, pero claro, pero digamos después del arrebatamiento sube la bestia, como le llaman, ¿no? Pero digo, ¿qué efectos tendría la humanidad? A eso me refiero. ¿Qué efectos tendría? ¿Qué consecuencias? Va a venir con un mensaje político de paz, o sea, una persona que va a proponer una solución a los problemas económicos, sociales, de salud, de educación. Y obviamente las personas que solamente están buscando en las cosas materiales, obviamente van a ver que es conveniente un personaje van a caer ahí. Claro, ¿no? Porque obviamente no, los seres humanos siempre están con la ambición de las cosas materiales, no están preocupados mucho en lo futuro, ¿no? No están preocupados en que, bueno, porque dicen, no, acá se acaba todo, acá termina todo, y ya. O son personas sin esperanza, sin fe, sin nada, ¿no? Pero de alguna manera yo pienso de que si estamos acá ocupando un lugar en el espacio es porque de alguna forma llegamos y tenemos que trascender, ¿no? Pienso. Muy bien, Johnny, gracias por darnos tu versión del anticristo, ¿ok? Y de lo que va a venir y todo lo demás. Ok, gracias. Claro. Gracias, Anthony, y saludos a tus oyentes. Ok, muy bien, gracias. A seguir escuchando. Hay muchas interpretaciones, ¿no es cierto? Algunas coincidentes, otras discrepantes con respecto a esta figura del anticristo, ¿no? Y del fin de los tiempos. Otra llamada. Esta llamada es de Roxana. Hola, Roxana, ¿qué tal? Buenas noches. Viaje a otra dimensión. ¿Cómo estás, Roxana? Estoy llamando Muy bien, estoy llamando desde Virginia, Estados Unidos. Otra llamada de Estados Unidos.
Una curiosidad, ¿Aló? Roxana. Sí, te escucho fuerte y claro, si no hay un destiempo en el retorno. Una curiosidad, ¿estás viendo el programa? ¿Lo estás escuchando a través de internet? ¿Por qué vía lo estás escuchando o viendo, Roxana? Por vía capital, en la computadora, en YouTube, en el estado de Virginia. Muy bien, a través de YouTube. Sí. Muy bien. Cuéntanos, Roxana, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Clara y precisa. Sí, para saludarlo, doctor, felicitarlo por su programa y darle mi posición con relación al anticristo. El anticristo son todas aquellas personas que no creen en Cristo, todas aquellas personas que de una u otra manera han perdido la fe. Yo respeto como este país es un país, respetamos todas las religiones, otras posiciones respetamos. Por relación específicamente al anticristo, son todos aquellos, bueno, que prácticamente no tienen fe, no viven por ellos solos y no tienen ningún punto de vista con relación a la humanidad, ¿no? Yo creo que el punto más importante de todas las mejores religiones del mundo es vivir para la comunidad, para los demás, como dice, paz y bien, ¿no? Eso es algo muy importante que todos en función de los demás. Sí, pues, y ahora con el tema de la cuarentena, a veces se ven casos donde lo que tú dices, Roxana, ¿no? De personas que son solidarias, que están tratando de ayudar a los demás, pero también existe el otro lado, ¿no? De personas pues que no son tan solidarias que digamos y hasta hay un cierto egoísmo, hay de todo. La cosa que está sacando la pandemia es sacar lo mejor y lo peor de los seres humanos, ¿no? Y cada uno tiene un papel en eso, ¿no? En fin. Muy bien, Roxana. Ok, listo. Gracias por llamarnos, ¿ah? Ok, un fuerte abrazo. Sigamos con estas opiniones, ¿no? Ha causado bastante polémica, ha agitado el avispero, como quien dice. Muy bien, estamos ahora con Carmen. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctor Antonio. Soy Carla. ¿Cómo es? No, es Carla, ¿no? ¿Qué pasa, Carmen? Te rebautizó. ¿Cómo estás, pues, Carla? Carmen, bien, ¿cómo estás? Doctor, hace tiempo quería comunicarme con usted. No tiene mucho que ver con el tema de ahorita. Lo que pasa es que me han pasado cosas muy disturbantes, digamos. Una primera vez en el 2002, yo me estaba preparando para ingresar a la universidad y estaba caminando por la avenida Aviación. Entonces miro hacia el cielo, eran como las 10 de la noche, estaba regresando a mi casa y veo una bola que era como de plasma. ¿De plasma? En el cielo. Yo me confundí, yo pensé primero que era la luna, esas lunas que se hacen lunas como rojas, pero luego veo hacia atrás y la luna estaba atrás mío. Entonces no era la luna, entonces dije, será un poco. No era la luna. Y tampoco es un poco, porque no hay postes tan altos. Tampoco, ya. Y era una bola como de masa yo parecía como si latiera. Entonces tenía como que un borde rojo y en medio naranja y más adentro rojo de nuevo y más adentro naranja, medio amarillo y era una cosa rarísima. Caminé 3 cuadras, lo fui viendo, yo estaba con una amiga. Y le digo, oye, ¿estás viendo lo que estoy viendo? Sí, que no sé qué. ¿Y qué será? Y nos pusimos a conversar y en la 4ª cuadra, cuando volvimos a mirar, ya no estaba. No podrá ser, por la descripción que tú me das, ¿no? Una esfera roja, naranjada. ¿No será esos famosos lámparas chinas que son lanzadas al aire? ¿No? Es que cuando se elevan se ven roja, naranja, o sea... Por la tela, qué sé yo, pero se nota. Pero no parecía tela, o sea, era como que se contraía y se expandía ligeramente. ¿De qué tamaño se veía? Como que qué tamaño podría haber sido. Yo pensaba que era la luna, pero la vi muy abajo. Y luego cuando volteé, se ve grande. O sea, la luna se ve como una bola grande, pues. Claro. Que estaba por encima de los árboles y por encima de los postes. Entonces era como que qué raro. Se habrá bajado un poco la luna. No sé, yo dije, será la hora. No, en verdad, no sé. ¿Qué hora eran? ¿Qué hora eran, Carla? 10 de la noche eran. 10 de la noche, una esfera rojo-anaranjada por aviación. Bueno, en fin. Eso, no sé. Y lo otro que me pasó también fue una noche, según yo soñé eso,
Estaba echada en mi cama y yo trabajaba en un asiento minero. Ah, ok. Y bueno, entre dormir y despierta veo como si un brazo azul, así como de combustión completa, completamente como celeste, ¿sí me entiendes? Celeste, comprendido. Como era como un brazo como de energía y me jalaba. Ya. Entonces yo empezaba a subir y en eso seguía ¿Cómo que subiendo empezaba a subir? ¿Como que estabas flotando? ¿Te elevabas? Sí, ajá. ¿Y este brazo celeste te estaba jalando? Ajá, y veía el asentamiento minero y luego veía como el mundo y luego me subía como al universo, ¿ya? Ya, ibas a... al qué espacio. loco tu sueño. Y en el espacio, o sea, el espacio no estaba vacío. No. En verdad, desde donde yo lo veía, estaba como lleno de nuevo, era como un gran, no sé si plasma, pero una masa como energía, ¿sí? Densa, que también se contraía y se expandía, que era azul, un azul muy intenso, que por eso era como que nosotros vemos negro, pero que no era negro, o sea, no era un espacio vacío, sino era un espacio lleno de energía. Y esta masa de energía también como que vibraba a cierto ritmo. Entonces a mí me colocan, a mí me colocan y yo empiezo a seguir el ritmo. Entonces en ese momento en el que yo entro a esta masa, como que encajo, como si fuera un rompecabezas, encajo. Y siento la paz máxima que he sentido en mi vida. O sea, era una cosa de... Lo único que uno podía sentir era existir. No sé cómo explicarlo. O sea, ahora, no vamos a ver. Sí, existir, sí te entiendo. Un brazo azul celeste te saca tu cama y te saca de tu habitación y te eleva. Entiendo que te eleva tu espíritu, tu alma, digamos, ¿no? Sí. Y te sales de la tierra, sigues elevándote y de repente ves una esfera y ¿quién te estaba? ¿Alguien controlaba eso? ¿Alguien vigilaba eso? No era una esfera, era todo el universo, que era una masa. Era una masa, o sea, el universo no estaba vacío, estaba lleno. Y estaba lleno de esta energía que era azul. Pero era un azul muy intenso que nosotros interpretamos desde nuestro cerebro como si fuera negro. No sé si me entiendes. Ok, te entiendo. No sé si me dejo entender en realidad. Ahora, Entonces, en ese sueño había alguna entidad, había seres, había algo que te acompañaba, había otras seres, ¿o no? Solo esta energía gigante, enorme, masiva, ¿no? que estaba expandida, digamos, en todo, ¿no? Y dentro que tú te integrabas a eso. Y en realidad todo, al final, los planetas, el sol, los meteoritos que podía ver pasando, no sé, estaban embebidos en esta masa. Es como si fuera una gran gelatina. Y cuando hacen gelatina con fruta y la fruta queda como suspendida, algo así. Esas comparaciones que haces. Pero bueno, ya, más allá... No, sí, yo sé que lo dices para que se entienda. Sí. Lo interesante es que esta masa, energía, tenía también un ritmo. Y yo encajo perfecto y cojo el ritmo al segundo y empiezo a entrar a este ritmo y siento esta paz, esta tranquilidad mental. Ese ritmo el cual tú te encajaste, ¿era un ritmo que como de un latido? ¿Era un ritmo como de como el expansión? De un corazón. De un corazón que se expande y se contrae, se expande y se contrae. Sí. Y tú formas parte de eso. Y fue increíble, porque yo por esas épocas... Es un sueño místico, es un sueño místico, es eso. Es un sueño místico. Idea. Según yo, ha sido un sueño nomás, pero siempre me pareció súper raro. Y después se pone más interesante, porque cuando termina de vibrar, o sea, todo seguía vibrando, entonces yo me acuerdo que tengo familia y que yo estaba echada, durmiendo. Y que tienes que regresar. De pronto entran en mis recuerdos. Y con ese recuerdo empiezo a pensar en mi familia y de repente si me encontraban fría, ¿me entiendes? Claro, dijiste, no puedo morir, no puedo morirme porque me extrañaría mi familia. Ok, ¿y qué pasó?
O sea, por mí yo sí me quedaba, ¿no? Pero por ellos como que no. O sea, alguna explicación debería haber. Entonces empiezo a vibrar más rápido. Y ya no estoy en armonía con la masa. Entonces el brazo, así como me llevó, me cogió de nuevo, me sacó y me regresó. Se acabó. Pero mira, mira, yo te voy a contar una experiencia personal que yo tuve, y me ha hecho acordar esto que tú dices, el tema del brazo. Yo recuerdo una experiencia que yo tuve, un día, me acuerdo que, eso además le pasó a mucha gente lo va a relacionar. Carla, un día yo estaba echado en mi cama, estaba a punto de dormirme, estaba entrando en hito, ¿no? Esos de estás de despierto a dormirte, en ese trance. No estás totalmente dormido, ni estás totalmente despierto. En ese trance, en ese tránsito, en ese puente. Estar despierto, está dormido, estado hipnagógico, ¿no? Estaba en ese trance, de repente yo he sentido que me caía a un abismo. Yo sentía que me caía a un abismo. Y mucha gente le ha pasado eso, ¿no? A veces mucha gente está durmiendo para irse y siente eso como un vacío y a veces patean en la cama, ¿no? De mucha gente, a mí también me pasó. Pero yo sabía que a donde yo caía, sabía que salía. Yo me veía caer, veía que algo caía. Y de repente yo he visto una mano, apareció una mano como de mujer, digo de mujer porque era una mano alargada, dedos largos, una mano femenina, ¿no? O sea, apareció delante de mi mirada y de repente ¡bum!, estuve otra vez en mi cama. No, claro, una alucinación, no era pesadilla porque no estaba dormido, una alucinación, no sé, pero así te cuento tal cual, la sensación de caer y que una mano vino y me sacó. Te me he hecho acordar tu experiencia, ¿no? Que una mano te llevó, una mano te trajo, la mano que ves en la cuna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, lo que me da gracia es la forma como tú lo cuentas, ¿no? Tú relacionas estos conceptos, puede ser místicos, con la mazamorra, con la gelatina. Yo no sé qué tan místico sea, porque siempre pensé que era solo un sueño, ¿no? Pero sí se sintió súper real, o sea, fue increíble, sobre todo esa sensación de paz, de tranquilidad. De paz y tranquilidad. Algo hay ahí. Pero uno no puede burlarse, te digo, mira, los taoístas, cuando tratan estos temas, los taoístas tratan estos temas místicos, como saben que no pueden alcanzar con el lenguaje a hacer entender a la gente, lo que hacen es hablarlo a través de metáforas, ¿no? Los taoístas hacen eso, es decir, lo que tú has hecho también es eso, ¿no? Tú tratas de expresar una realidad potencial posiblemente mística, no sé, posiblemente, y lo tratas de expresar a través, pues, de una metáfora de la gelatina con fruta. Pero en fin, pero se entendió. Pero se entendió, tal cual se entendió, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, Carla, doctor, muchas gracias por haberme escuchado. De verdad, si llegan en algún momento a tocar ese tipo de temas, también me interesa, porque siempre me quedo como que pensando como que qué podría haber sido. Y lo otro es que de pronto vi esa luz o esa bola que le comentaba al inicio. No sé si en algún momento también se ha hablado de estas bolas de energía que salen cuando hay temblores y eso. Yo no sé si también salen bolas de plasma, porque de verdad que parecía plasma, o sea, parecía como que un pedazo del sol se hubiera salido y estuviera ahí. Cada cierto tiempo hay llamadas del público que cuentan estas experiencias. Yo recuerdo una llamada, no de uno, sino de varias personas que en la urbanización Palomino, que queda acá pues por cercado de Lima, en un conjunto habitacional, vieron varias personas atravesar esferas de plasma, así lo describían, esferas de luz, en diferentes momentos, ¿no? En la urbanización Palomino, me acuerdo. Entonces sí, o sea, en la Segunda Guerra Mundial se hablaba de los Foo Fighters, que eran como una especie de bolas, esferas de luz, de plasma, ¿no? Los Foo Fighters, o sea que no es algo tan descaminado ni pata cabeza, ¿no? De cabeza, ¿no? Hay personas que han tenido este tipo de experiencias, ¿no? Hay una señorita un día me contó en Lince que tenía estas experiencias. Hay un oficial de la Fuerza Aérea que tenía este tipo de experiencia y su familia lo veía, entraba en una esfera de luz, de plasma, entraban y entre comillas conversaban con el mayor López, un saludo para el mayor López,
que tiene estas experiencias, ¿no? Y el mayor López López veía estas esferas de plasma, entraban y conversaban con él, o sea, le transmitían mensajes ida y vuelta, ¿no? O sea, hay estos fenómenos, no te creas que es algo aislado, que solamente a ti te ha pasado, hay, y si me pongo a pensar, hay un montón de casos al respecto. Muy bien, Carla. Muchas gracias. Ok, un fuerte abrazo. Bien, bueno, chao. Muy bien. Bien, queridos amigos, no hay tiempo. Hablamos esta noche del tema de el antito. El día de mañana tenemos un tema muy interesante. Astronauta británica afirma que los extraterrestres existen. No solamente afirma eso, que existen y pueden estar entre nosotros. Pero no solamente eso, que creo que es lo más interesante, que pueden estar entre nosotros y simplemente no podemos verlos, que son invisibles, que se camuflan. O sea, ¿qué cosa ha tratado de decir? Una persona que está en todos sus cabales, una científica, una química, astronauta, ¿no? De eso vamos a tratar el día de mañana. En el fondo el tema es, ¿están entre nosotros? ¿Dónde están que no los veo? O de repente están más cerca de lo que nosotros creemos. Hasta el día de mañana, queridos amigos, nos vamos despidiendo con el himno de Viaje a otra dimensión, Siruá. Cuando, digamos, expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden. No me he olvidado. Chao Johnny, chao Jean Paul, chao Santiago, chao yo también. Vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos. Hasta el día de mañana, Dios mediante, los espero. Chao.